pues por allá andaba siempre su, no voy a decir su sombra, pero el rastro de su sabiduría por el pasillo. No tuve la suerte de llegar a ser alumna suya, pero él ya enseguida empezó a dar clase y ahora es catedrático en la universidad. Bueno, siempre ha sido infinitamente generoso conmigo, me ha acompañado incluso sin yo pedírselo y hoy ha hecho el esfuerzo de venir desde Cáceres, así que, pues nada, mi amor, una vez más, mi agradecimiento. Por supuesto, mi agradecimiento a Raquel por abrirnos su casa. Es una librería que lleva poco tiempo abierta, ¿verdad? 5 meses. Unas palabras de Manuel Borrás, el editor de Pretextos, junto con Silvia Pradesaba y Manuel Ramírez. Bueno, me ha dicho que os ayudara de su parte, que lamenta mucho no haber podido venir. Y yo, aunque no esté, quiero darle las gracias por acoger una vez más con confianza. Bueno, dicho esto, tengo que dar otra de las gracias a mi chico, Rafael Fontán, y a José Abreu, que no está aquí, que han preparado este precioso recuerdo, marcapáginas o como queráis llamarlo. Y estos 2 vídeos que veremos, uno para introducir la primera parte, que como ha dicho Miguel, se titula Antiquarium. Antiquarium literalmente significa colección de piezas arqueológicas. Y como bien ha dicho Miguel, son poemas que llevan como lema, título o como quiera llamarse, el nombre de algún tipo de pieza arqueológica, ¿no? Pues estatuilla, sarcófago, a veces piezas minúsculas, por ejemplo, un cuchillo pequeño o un vaso, y a veces otras cosas como un templo, por ejemplo, ¿no? A veces algún fresco también, que yo he visto. Generalmente todas estas cosas yo las he visto. He tenido esa suerte, pues en algún museo, en algún viaje, viajes aquí muy cerca, en Cerdeña, en el sur de Italia, en un lugar maravilloso al que tenéis que ir si no habéis ido, que se llama Paestum. Y luego también muchas visitas a un sitio en particular que es el Museo Arqueológico de Cáceres. Es museo provincial, museo arqueológico, está en la parte antigua, y durante estos últimos años en los que mi madre ha estado viejecita y había que ayudarla, pues cuando yo podía tener algún momento de descanso me iba allí. Es un espacio acogedor, silencioso y lleno de obras absolutamente impresionantes. Generalmente estaba yo allí sola, esas 2 horas de asueto, y una conversación con una obra de arte, siempre una conversación consigo mismo también. Sin saber cómo ni por qué, pues fueron surgiendo poemas a lo largo de años. Algunos ya estaban a la par que de seguimiento, y luego pues esto más o menos cuajó. Yo me di cuenta, al final, veía cosas que como que no casaban, y me di cuenta de que sin darme yo cuenta, que es como funciona, yo creo, esto de la creación, sin darse uno cuenta, estaba haciendo 2 tipos de arqueología, ¿no? La primera es, no puedo definirlo yo porque no sé lo que es, pero bueno, sí tenía una relación con piezas arqueológicas de algún tipo. Y la segunda, que eran poemas sobre mi infancia, sobre mi madre, claro, por todas esas horas que he pasado estos años en mi casa, yo pensaba que esto no tenía nada que ver unos poemas con otros, hasta que un día lo vi. Dije, claro, es que estás haciendo también una arqueología personal. O sea, estaba accediendo a los sustratos de mi pasado, ¿no? Por pasos, yo sé que eran por pasos, pero que se remontaban a muy atrás. Y me di cuenta en ese momento de que el libro iba a tener 2 partes, que eran 2 tipos distintos de conexión con el pasado de todos, y con el pasado personal, que al fin y al cabo también es el pasado de todos. Primero la dedicatoria, que para mí es importantísima,
Hice para mis amigos, para cada uno de ellos. Sintió confusamente enredados entre sí varios tiempos, como una red de diversas mallas donde tenía que entrar. Este sería el poema proemio de la primera parte. Acceder al sustrato, un paisaje que no habíamos previsto. Lo que fuimos aflora por entre las piedras, sube por entre las raíces, seca el borde de las hojas, quema la punta de las ramas. Lo que fuimos entonces constituye un paisaje, constituye el paisaje. Animales que pastan el verde que supuran nuestros huesos, el verde que es el musgo de nuestra calavera. Es posible empezar como si todo, nada hubiera sucedido, me dicen estos pájaros, pero ellos también repiten, piensan, llegó la primavera, piensan, es preciso cantar como si el mundo comenzara de nuevo. Antiquarium lleva 3 citas, una es de Yeats. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de eso? ¿Qué queda por decir? Que aún soy su sirviente aunque todos estén bajo tierra. Otra de Virgilio, escribir sobre el túmulo un poema. Yacimiento, necrópolis. No puedes dar detalles, tampoco recurrir a una florida alegoría. Puedes solo describir lo más simple, limitar el relato a lo siguiente. Había un esqueleto, una mujer, no sé por qué lo sé, tal vez estaba escrito, tumbado en posición fetal sobre la tierra. La arqueología habla de los siglos como si fueran tiempo, como si hubiera en ellos sucesión. Pero esos huesos eran un instante, eran ese instante. Algo en ese cadáver, ella era un cadáver, quería protegerse. Algo, como si aún temiera volver a recibir el mismo golpe. Estela de Guerrero dialoga con esta es la, digamos, el lito, ¿cómo se llama, Rafa? ¿El lito qué? ¿El? Esta incisión en la piedra, ¿cómo se llama técnicamente? Incisa bueno, pues sí, es un grabado inciso en la piedra, en una piedra muy grande que es una estela de Guerrero la llaman, que se encontró, a ver aquí mis amigos de Cabañas, muy cerca de Cabañas del Castillo, que es un pueblo de Villuercas, Cáceres, donde tenemos una casina. Así que es una pieza para mí muy emocionante por muchas razones. Estela de Guerrero. Tú que pasas, detente, haz un alto en el camino. Ven a ver cómo tiemblan la pizarra y el cuarzo. Caí junto a mi escudo. Con mi lanza persigo la secreta raíz. Encima de este carro me pierdo por los bordes de la tierra. Espejo, yelmo, escudo, espada y carro y lanza me protegen de la melancolía. En este espejo veo a un hombre como yo, el filo de una hoja, la uña de una noche nos separan. No hay tumba más profunda que el propio corazón. Oye lo que te canto, coge lo que te ofrezco, vuelve a emprender tu marcha. Todo lo que ahora ves estuvo sepultado. Estatuilla. Quiero decir amor, pero pronuncio muerte. Esa llaga en la lengua. No hemos comprendido.
no hemos acertado a reconocerlo. Velas, reinas en el jardín de los astros, extiendes en la noche el río de tus pechos. Los dedos de los solos te han labrado un collar. Descansas en su frío. ¿Qué hacer con este amor que nadie quiere? Sarcófago, dama. Debajo de ese mármol se han podrido tus huesos, ¿o no? Esa mano podría amansar a la muerte, sellarla en un espacio donde no gravedad. Detrás de ti se escucha el ruido de un ejército, pero nada se oye donde tú no respiras. Tu cuerpo es una urna y ahora cito a Keats: tú no puedes salir, ella no puede entrar. Si fueras carne sola, diría tu belleza. Danzantes Metopa. Es una metopa en el templo que vi en este lugar, en Paestum, donde había unas mujeres danzando, no sé si vacantes, no lo sé. Lleva una cita de Propercio que dice: manes de Calímaco, sombra sagrada de filetas, poetas griegos anteriores a Propercio, dejadme, os lo ruego, entrar en vuestro bosque. Vosotras que danzáis con los ojos cerrados, no perdéis el compás. ¿Quién os guía en lo oscuro del bosque? En la noche del tiempo, ¿qué música os suspende? Dejad que os acompañe dentro, quiero escuchar el relato del mundo en el centro danzante de vuestro corazón. Vulva. Lo que no significa volver a lo anterior a todo signo y no como un regreso. Un cuerpo sin pasado, un cuerpo como un bosque, como un mar, un cuerpo sin pasado. El poema que cierra la primera parte del libro se titula Tu Fattore. Efectivamente hace referencia a un fresco que hay en una tumba también en este lugar, que pertenecería a la Magna Grecia, sur de Italia, ¿no? Es uno de los pocos lugares donde se conservan frescos maravillosos de esa época, de ese arte de pintura griega en realidad. Los frescos están en el interior de tumbas que tienen forma de paralelepípedo, como se llama eso, y curiosamente los frescos están hacia adentro, o sea, están para que los contemple el difunto, ¿no? Son una maravilla de colorido, y este es especialmente célebre. Se ha visto aquí, quizá brevemente, es un fresco, representa unos elementos muy simples, se ve solo una especie de agua al fondo, una especie de columna que sería como una especie de trampolín, y un chico, parece ser un varón, que se lanza a esa agua y alguien lo ha cogido como en una instantánea, en una fotografía en mitad del vuelo hacia la inmersión. Tu fattore en italiano significa el que se lanza al agua, literalmente. Y es una pieza que, entre otros, ha dado poemas a uno maravilloso de Montale, a una versión de ese Montale de Valente y a otro del propio Valente sobre este motivo. Así que también yo quise hacer de alguna manera un homenaje a estos dos poetas fundamentales. Tu fattore. Toda la noche me entretuve en recoger las moras una a una, ya todas en sazón, a la luz de la luna, recorriendo el camino que se hundía en el monte. Oí primero puro al ruiseñor, oí después ozar al jabalí. Toda la noche un viento acompañaba dulce la
recolección. Después, ya muy cansado, cuando amanecía, comí junto al arroyo moras. Después busqué el rumor de la cascada y me lancé a la poza cuando el sol nacía, solitario y desnudo. No supe si caía, era vivificante el agua, eran el verdor y la sombra, lo húmedo y el limo, el lomo de los peces profundos. Regresar. Ya casi daba el sol sobre las cosas, pero solo pensaba en lo poco que pesa un cuerpo entre lo ingrávido, y creo que no quise despertarte esa noche. Te digo, si preguntas, lejano y extranjero, de pie frente a mi tumba. De Isa A, que es Berlin, que canta Louis Armstrong, que dice, como mi inglés es pésimo, la canción ha terminado, pero la melodía continúa. Y otra de Montale que dice, quizá en aquella cifra se contiene todo el sentido de su vida. Bueno, aquí voy a leer este, por ejemplo. Es un poema que tiene 2 partes, se titula Tiempo. Ya sé que los poemas no se deben explicar, pero bueno, me da la gana. La primera parte, sí sé que la escribí en Madrid, una tarde de verano, en la que oí pájaros y me llevaron como en un túnel de los de Proust a los que veía en el jardín de mi casa en los veranos de mi infancia. Y esta es la primera parte. La segunda parte es un poema un poco complejo por aquello sobre lo que, o a partir de lo que se intenta escribir, ¿no? A ver cómo lo explico. Supongo que como habéis vivido algo parecido, será fácil de entender. Pues estaba yo, ¿se me oye? Sí. Estaba ahí en el campo, por Villuercas, tumbada, haciendo algo que me gusta desde muy pequeña, como a todos vosotros, que es mirar las ramas de los árboles en contraste con el cielo de fondo, ¿no? Ver solo las ramas y así en posición desde abajo. Y en ese momento me acordé de lo que yo sentía cuando era pequeña en esa misma situación, exactamente, o sea, lo sentí exactamente. Sentí a la vez cómo sentía entonces, diferente a cómo sentía en ese momento, cómo sentía en ese momento también esa belleza, y a la vez sentía el lamento por la pérdida de la posibilidad de sentir entonces igual, de la misma manera que como había sentido de pequeña, ¿no? Entonces se me cruzaron como tres sensaciones diferentes, 3 tiempos, y yo creo que como es un poema un poquillo complejo, por eso os quería dar esa especie de pista, ¿no? Hay una referencia en un momento bíblica al pueblo judío con Moisés a la cabeza atravesando las aguas del Mar Rojo, cuando ¿no? se abren las aguas del mar para que puedan ir a Egipto. Tiempo. 1. No conocer el nombre de los pájaros, pero reconocer en ellos a aquellos que anunciaban el verano. Exactamente ellos, la misma inexpresable soledad, la finísima hoja azul de la promesa, un pan de oro limpio sobre el cielo. Ese canto abre un túnel, estás exactamente allí, el níspero, la higuera, los rosales, su corona de luz, el lilo, las celindas, el jazmín, la minúscula flor del cinamomo, el melocotonero. No conoces el nombre de los pájaros, te dicen, lo que esperabas fue. Aún esa profunda desesperación, aún esa belleza. 2. Se movían las ramas,
Se movían las sombras, tumbada boca arriba, feliz sobre la tierra bajo las encinas. El olor de la hierba las traía la brisa, algunas flores blancas, amarillas, moradas, a veces en el plano de visión. Y el tiempo se hizo 3. Se hizo 3 mi cerebro. Cuánto me asombraba de niña la imagen de Moisés dividiendo las aguas. Pensaba en los cangrejos, los erizos, pensaba en tanta gente atravesando, tropezando sus pies. Pensaba aquellos muros a punto de cerrarse sobre sus cabezas. Pensaba en esos muros moviéndose de agua y en la ausencia del sol, el brillo de su carro fulgurando tan lejos. Y con qué claridad os decía, se hizo 3 mi cerebro, exactamente como si el mar se hubiera abierto en 3 mitades. Una era yo de pequeña sintiendo olfato, vista, tacto, primavera tardía, aire tibio, el campo de mi tierra, el mundo suspendido en la contemplación. La otra era yo en aquel momento, la misma plenitud, igual felicidad. La tercera llegó con una lacerante nitidez, el recuerdo, o mejor, la conciencia de haber sentido entonces con más intensidad. ¿Serás tú, intensidad, la palabra que busco? La tercera era yo, añorando mis ojos, el olfato, mi tacto, añorando ese yo que sentía ese campo, sintiéndose partícipe de toda esa belleza. Perfectamente pude sentir o recordar cómo sentía. Perfectamente pude darme cuenta y me vi desde arriba, un plano cenital, una mujer tumbada, una Eva en el paraíso expulsada, el agua de sus lágrimas bajando por las sienes, empapando su pelo. Un plano cenital, una mujer saliéndose del mundo. Orión, se titula Orión. Orión sería mi padre que falleció en el año 91. Orión, siempre que veo esa constelación tan hermosa pienso en él. La primera parte tiene una cita de un villancico popular anónimo que dice: algo tiene en el monte que le duele. Alguien sí se equivoca. Son errores de cálculo, fatídicas distancias, por ejemplo, tu edad, padre, la mía. Una vida esperando en el paso de un valle al otro valle en la más deslumbrante inflexión del collado. A veces oigo pájaros joviales, sí, tangárrulos, diría Calderón. Son una compañía, aunque no me preguntan qué hago sola esperando en la quietud del campo. Mira, se está haciendo de noche, ya luce alguna estrella, el álgebra de Orión ya brillando hacia el sur. Ya los pájaros callan, está llegando el frío. Parte tercera. Un río sueña en un lugar oscuro de mi corazón, papá. Yo nunca te llamé padre, yo nunca te llamé. Suenas y sueñas en una confluencia paralela a mi vida. Qué extraño escribir esto, mi vida. Un río entre el mundo y mis ojos, el mundo,
no consigo mirarlo. Ese río se llama ¿por qué? De tu bigote tan tierno y tan severo, algo que no puedo abrazar. Una distancia. Canción. La mano, el brazo. La mano de mi abuela movió este molinillo. La mano de mi abuela Micaela. El brazo, la mano, la fuerza de mi madre lo movió. Mi mano, este bracito mío, niña. Mis manos, mis hermanas, mis abuelas. Las manos, el tesón. A veces se atascaba para moler café. A veces el chasquido. Este es un poema de amor. No me lo digo mucho, eso la verdad, que tiene dos partes. Se titula Moras. 1. Perfección del amor. Palabras que se unen, ya no se sabe cómo, gravitando. Perfección del amor. El camino llevaba muy lejos. El cuerpo enmarañado de las zarzas donde se quisiera caer. Ese blanco agujero del sol, la música de Apolo haciéndose naranja y luego casi negra al hundirse en el agua. La promesa del monte allá lejos. Y ha llegado septiembre y están aquí maduras. Son dulces en la boca, tan fácil se desprenden las espinas, apenas sí te rozan. Oído nos escucha. No nada sino amor. ¿Desde cuándo no oías este aliento del mundo dejando de ser mundo? Los pájaros parados en el aire, colgados en el aire, a punto de cantar. Su canto como un carbunclo de calor suspendido en la tarde, a punto de emitirse, a punto de ser tiempo, pero no. Tú quédate ahí, oro quieto del día, perla azul de la noche, canta tu canción de silencio. Sé sí, sé no, sé todo, sí, lo haces, no sabía que esto era posible, no sabía que eres la única verdad, así que yo te rezo. Con Bañista, ¿vale? Que sería el poema que cierra un libro. Ese chico de ahí conoció a mi padre, a ver si... y mucho, Alberto. Bañista. Es el último, ya cierra el libro, ¿eh? Ha pasado la noche y ahora te desnudas de pie junto al estanque. Una prenda tras otra. La noche era un temblor y te has quitado tanto peso de encima. Pero ¿acaso también cierto pudor o no? Es más fácil así, así es como si te hicieras del paisaje. Hay cierto escalofrío, cierta duda y acudes a Giorgione, a Tiziano y todo es de nuevo natural. Es todo muy hermoso y te detienes a respirar la hermosura. Levantas el talón, un gesto tan suave como el de Flora o Diana en los frescos de Pompeya, como el de Eurídice en el relieve que sí cantara Rilke. Allí estaba en los sótanos de Nápoles, hablando de una despedida. Levantas el talón, decía, y suavemente te adentras en el agua. Hay un cielo entre gris y rosado y asoma entre las nubes un azul que nunca has conocido.